entender cómo se desarrolla el cuerpo, cómo funciona el cuerpo. Entender que si somos parte de un cuerpo, tenemos que movernos en sintonía con el cuerpo. No podemos caminar, funcionar fuera de la dimensión del cuerpo de Cristo. Hay un texto que no está ni anotado ni siquiera ahora, 1 Corintios 1:10. Recién estaba ahí, me acordaba, en la oficina me acordaba recién de este texto, que de alguna manera encierra concretamente la idea del cuerpo de Cristo y cómo funciona la iglesia. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Wow! Entender esto es por revelación. Sí, pues si no alguien puede decir esto parece una secta, todos tenemos que hablar lo mismo. No, está hablando de lo que es del Espíritu, está hablando de lo que es la iglesia, el reino de Dios, todo lo que es espiritual. En lo que es espiritual, sí, todos tenemos que hablar una misma cosa, o sea, tenemos que manejar todos un mismo lenguaje. No tiene que haber divisiones, o sea, dos visiones, sí, tiene que haber una, la del reino. Estar perfectamente unidos en una misma mente y hasta en un mismo parecer. O sea que nos tiene que parecer lo mismo. Y esto está hablando acerca del reino de Dios. No tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? A algunos les gusta blanco, a otros les gusta negro, a otros les gusta dulce leche, otra menta granizada, pero bueno, cada uno tiene su gusto. No sé por qué se ríen algunos. Para eso están los gustos, ¿no? Cada uno tiene su gusto. Ahora, en cuanto al reino, el manejo del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tenemos que encerrar esto para que entendamos lo que es el funcionamiento concreto. Por eso, en esa realidad que dice este texto, se eliminan las competencias, las diferencias, porque todos tienen una actividad propia a su llamado y a su propósito, ¿sí? Dios te involucra en el cuerpo o no se involucra en el cuerpo, ¿sí? Por causa de un llamado y para un propósito, ¿sí? Entonces, saber qué lugar ocupo dentro del cuerpo y cómo tengo que funcionar es la clave. Por eso tiene que ver el propósito de Dios. La iglesia como cuerpo tiene la asignación de manifestar la vida de Cristo a través de las personas que la componen, ¿sí? Entre todos nos unimos para manifestar una misma cosa, que es la vida de Cristo. Diga: la vida de Cristo. Por eso la iglesia como cuerpo tiene la asignación de manifestar esa vida a través de nosotros, de las personas. La iglesia orgánica es el modelo que Dios aprueba y respalda, una iglesia que porta vida. Sí, la iglesia es un organismo vivo que se mueve y funciona por la dirección del Espíritu. La iglesia es la manifestación visible de la naturaleza y expresión de la vida de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo por naturaleza actúa en unidad, integración, relación corporativa, orgánica y efectiva. O sea, en la iglesia orgánica como cuerpo de Cristo no se tiene que hablar de la unidad, porque es como que yo le diga a mi cuerpo todas las mañanas: miren, muchachos, que tienen que trabajar todos juntos, hoy nos levantamos y trabajamos unidos. ¿Alguien dice eso a la mañana cuando se levanta? Si lo dice, tendríamos un problemita, tendríamos que estar consultando a alguien, ¿sí? Porque la unidad es algo que es inherente al cuerpo, es parte del cuerpo, ¿sí? Es parte de esa realidad. No tengo que hablar de unidad. Y uno de los tantos mensajes que la iglesia ha tenido a lo largo de los años es: vamos a ver si nos unimos, a ver si somos más unidos. Y estamos hablando de algo que no entendemos. Porque la unidad no es algo que yo puedo provocar, es algo que el cuerpo de Cristo manifiesta por una realidad natural, por un ADN, por ser parte del cuerpo. Y hasta que no entendamos cuerpo, tampoco vamos a entender unidad, ¿sí? Porque el cuerpo es uno. Entonces, es interesante que vayamos pensando en todo esto.
los fundamentos de la iglesia orgánica. El fundamento es Cristo, la piedra angular, la piedra principal, como vinimos hablando en estas semanas. La iglesia es de Cristo, es de su propiedad y lleva el diseño que Él mismo estableció, el cual se debe reconocer, respetar y desarrollar. Entonces, cuando nosotros funcionamos en la iglesia como cuerpo, no es el modelo que se le ocurrió a una persona, es el diseño de Dios, ¿sí? Funcionar como cuerpo no es una alternativa que tenemos, si es que somos cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo no tiene otra alternativa que funcionar en unidad. No tiene otra alternativa que funcionar en esa edificación y el fortalecimiento mutuo. Por eso es algo que yo tengo que reconocer. Segundo, respetar. Y tercero, desarrollar. Diga, desarrollar. La iglesia nace orgánica y como tal está en constante desarrollo, evolución para ser efectiva. ¿Sí? Una de las formas que tenemos de medir cómo estamos es cuánto hemos crecido, cuánto hemos evolucionado en cuanto a los pensamientos, en cuanto a las conductas, en cuanto a la forma de proceder, en cuanto a cómo nos movemos. O sea, tiene que haber un desarrollo, ¿sí? Yo no puedo estar pensando lo mismo que hace un año atrás o viviendo de la misma manera que hace un año o dos atrás. Sí, hay algo que no está bien. Hay algo que se estancó, ¿sí? Y que tenemos la responsabilidad de encontrarlo para destrabarlo y avanzar en el nombre de Jesús. Todo dependerá siempre de nosotros. Lo orgánico está relacionado con su naturaleza y propósito y no con las actividades que desarrolla. La razón de ser de la iglesia es su naturaleza, la vida que la posee y la que expresa. Si no, no es iglesia. Si no manifiesta la vida de Cristo, no es iglesia. La religiosidad en todas sus expresiones, dijimos la otra vez, separó la cabeza del cuerpo, poniendo conceptos religiosos, humanos, naturales, que distorsionaron la verdad de Dios. Los cambios implican gestionar nuestra naturaleza, implican exponernos a la palabra de Dios, fortalecer nuestra identidad de quién somos, para qué Dios me salvó y cuál es el propósito para el cual Él me predestinó. Romper con la idea de venir, con la idea a la idea de participar, porque soy parte. La visión de la iglesia no la definen los hombres, ya fue definida desde la eternidad y debemos sujetarnos a ella y respetarla. Cada uno debe velar por sí mismo. Dijimos, somos sacerdotes de Dios y debemos cumplir con la función que Él nos asignó. Somos un organismo vivo, todos debemos estar activos y funcionar efectivamente, ayudándonos mutuamente. La iglesia, dijimos, es la extensión orgánica de Dios, ¿sí? Su cuerpo. Entonces, cuando nosotros mínimamente vamos entendiendo y hablando de estos temas, vamos desarrollando o deberíamos de estar desarrollando una nueva forma de pensar, un nuevo concepto con respecto a la iglesia. No verla como la vimos siempre, sino verla de acuerdo al diseño de Dios. Verla como Dios la ve, verla como Dios la diseñó y para lo que la diseñó, ¿sí? Verla en realidad en su expresión natural, que somos nosotros, que está compuesta por personas que todavía no han logrado la perfección, que estamos en proceso, ¿sí? Pero que nos tenemos que amar, ayudar mutuamente y nosotros obviamente también poner nuestra parte para que eso funcione, ¿sí? Ahora, es interesante que hay una iglesia, la iglesia de Antioquía, que yo quiero que compartamos en esta hora. Vamos a encontrar las huellas, diga las huellas, de una iglesia orgánica. Diga las huellas, las marcas de una iglesia orgánica.
¿Qué era Antioquía en aquel tiempo? Bueno, yo busqué un resumen o seleccioné un resumen para que más o menos tengamos una idea de qué es o qué era en aquel tiempo Antioquía. Era la tercera ciudad del Imperio Romano, una ciudad que contaba aproximadamente entre 350 a 600.000 habitantes, o sea que era grande, era una ciudad importante. Dice, fue la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. Debido a su situación y a las relaciones comerciales, era considerada la capital del Oriente. Cuando el cristianismo llegó a Antioquía, a mediados de los años 40 después de Cristo, el Imperio Romano llevaba un siglo de dominación sobre esa ciudad y de todo su alrededor. En esta comunidad encontraron refugio los primeros cristianos dispersos de Jerusalén a causa del martirio de Esteban a fines de los años 30. Con ellos también llegaron hombres de Chipre y de Sirene, que predicaron el Evangelio del Señor Jesús a los griegos de la ciudad. De estos dos diferentes tipos de testimonios se formó, escuche bien, se formó una única comunidad cristiana sin distinciones étnicas o ideológicas, una comunidad fundamentada en la predicación de los apóstoles. Un lugar, para que vayamos entendiendo, fue el primer lugar donde el apóstol Pablo predica en una sinagoga. Todavía no era apóstol Pablo, era Saulo todavía. Pero ya ahí debutó predicando la primera vez frente a un grupo selecto en una sinagoga. Pasaron muchas cosas importantes en Tesalónica, pero es un ámbito interesante que para que todos nosotros podamos ver y desarrollar y obviamente copiar la forma en que se manifestaron esta iglesia que nació ahí en Antioquía. Vamos a Hechos capítulo 11, verso 19. Hechos 11 y 19. Cuando nosotros vemos la iglesia no nace, no crece y no se desarrolla en un ámbito de onda de amor y paz, sino que en medio de una persecución. ¿Sí? La iglesia fue perseguida. Algunos fueron apresados, otros encarcelados y otros murieron. O sea, no fue la condición ideal que nosotros elegiríamos. Pero lo más importante de destacar en todo esto, que la iglesia portaba una identidad clara de lo que era, de quiénes eran y qué debían de manifestar. Por eso dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, si queremos, capítulos anteriores encontramos Esteban, que fue uno de los diáconos, que murió apedreado, el primer mártir. A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Muy bien, si uno lee el capítulo anterior, el apóstol Pablo está ahí teniendo una conversación con una persona, la cual le dice que viniera a predicar, pero no era judío. Entonces, el apóstol Pablo tenía todavía un conflicto con los judíos. Con los gentiles. Entonces, él se dedicaba a predicarle exclusivamente a los judíos. ¿Sí? Los gentiles era todo el otro pueblo que no era judío. O sea que entramos todos nosotros. ¿Sí? Los que no somos judíos. ¿Sí? Entonces, dice que vinieron mientras eran perseguidos. Lo que sí hay que destacar, que mientras eran perseguidos, no es que estaban huyendo sin identidad. No. Mientras eran perseguidos, pasaron por las diferentes ciudades, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino a los judíos. O sea, hablaron la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, qué interesante es entender esto. Que eran perseguidos, que corrían riesgo su vida, pero sin embargo, ellos seguían predicando la palabra. En este caso, únicamente a los judíos. Entonces, a pesar de la persecución fuerte que existió, nunca perdieron la identidad y el propósito.
Todavía influenciados por la cultura judía, le costaba aceptar el evangelio que era para todos, que ya no era solamente para los judíos, sino para todo el mundo, sin distinción. Y fue algo que le costó. Por eso Dios tiene que levantarle luego al apóstol Pablo. Sí, sigamos, 11:20. Pero había entre ellos, que bueno, había mezcla, había mezclas. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. ¿Qué dice? Un gran número creyó y se convirtió. Volvamos al 20. La primer huella que nosotros encontramos en una iglesia orgánica portadora de vida, la primer huella que nosotros vemos es una iglesia que tiene como prioridad alcanzar los perdidos. La iglesia orgánica tiene como prioridad alcanzar los perdidos. Es la primer gran marca de una iglesia orgánica. Por eso digo, iban siendo perseguidos, pero iban predicando. Solo los judíos, pero iban predicando. Ahora, en el grupo había otras personas, y esas personas le hablaron también a los griegos. ¿Sí? Por eso dice, entre ellos, el verso 20 dice, entre ellos, unos varones. Diga, anónimos. Qué interesante que la Biblia no menciona sus nombres. Pero más interesante aún es saber que no necesitamos ser renombrados para cumplir la tarea, para cumplir o desarrollar la tarea que Dios nos ha encomendado. Unos varones, simplemente unos varones. O sea, eran anónimos, pero eran efectivos. Eran anónimos, pero portaban el corazón de Dios. Eran anónimos, pero tenían pasión por los perdidos. Eran anónimos, pero sabían que tenían que predicar, que no se podían callar, que no podían ignorar, que no podían dejar de comunicar lo que ellos tenían y portaban. Unos varones que tenían el corazón alineado con Dios, predicaban y traspasaron las barreras culturales sin distinción. Por eso esos varones que venían también les predicaron a los griegos, porque había griegos, había judíos y había de todo. Ellos abrieron el abanico, o sea, traspasaron la barrera cultural y llevaron el evangelio a otra dimensión. No eran los más conocidos, no eran los famosos, ni siquiera dicen que eran ni evangelistas, ni pastores, ni apóstoles, ni nada de eso. Simplemente dice unos varones. Porque es el tiempo en que Dios va a levantar una iglesia orgánica, real, verdadera, cuando los anónimos se van a volver efectivos. No sé si lo crees, pero los que quizás no estén nunca en una plataforma, pero van a ser reconocidos. Dios está buscando unos varones. Y cuando digo unos varones, está buscando también unas mujeres. No está hablando de sexo ahí. Dios está levantando gente, está buscando los anónimos que tengan clara la identidad de quiénes son. Los anónimos que se van a apasionar por la causa de Cristo, que van a ser sensibles a la voz de Dios, que van a tener compasión por el perdido. Por eso la primer huella de una iglesia orgánica es ir por los perdidos, amar los perdidos, ir por ellos, ¿sí? Alcanzar los perdidos. Estos varones manifestaron el amor por los perdidos, compasión, ¿sí? Ellos utilizaban conceptos claros, lo que dice después en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también, o sea, para todos. La palabra fue para todos, diga para todos. Una iglesia orgánica saludable
tiene como prioridad predicar el Evangelio, alcanzar a los perdidos. Si nosotros no tenemos esta prioridad, la prioridad número 1, alcanzar a los perdidos, estamos desenfocados. Los creyentes orgánicos, saludables, aprovechan bien las oportunidades. Por eso dice que Dios estaba con ellos y un gran número creyó. El Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, que Dios respaldó la acción de estos varones. Por eso digo, Dios respaldó la acción de unos varones anónimos, unos varones. No necesitamos que nos den un nombre, un cargo, un título para predicar el Evangelio. No hace falta ningún cargo, ningún título para predicar el Evangelio. Con ser hijo de Dios ya está. Es la forma en que tenemos de manifestarnos como hijos. Diga, manifestarnos. La manifestación de la acción de estos hombres fue efectiva y aparecen frutos, vidas transformadas. Dice que muchos de ellos crecieron, ¿sí? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. Un gran número, digan, gran número. Y se convirtió. Entonces nunca sabremos ese gran número a dónde puede ascender si nosotros no nos movemos. O si fuéramos, no, vamos a trabajar para ser. Porque muchas veces pensamos que alguien más lo tiene que hacer. Diga, yo soy la iglesia orgánica. Yo debo hacer el trabajo. Yo debo predicar el Evangelio. Pasión por los perdidos. Dice el 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. ¡Wow! Vamos a ir desglosando despacito porque va a estar interesante. Vamos a terminar bien. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. No era algo cercano, simplemente el mover que existió, la repercusión de la efectividad en la evangelización de aquellos varones anónimos fue realmente impactante. La noticia corrió y llegó hasta la iglesia que estaba en Jerusalén. Ellos enviaron a Bernabé, dice acá, ¿no? Que fuese hasta Antioquía. Que enviaran a Bernabé no fue una casualidad. ¿Quién es Bernabé? No enviaron a un cualquiera, a un improvisado. Era una persona de buen testimonio. Y ahora vamos a ver un poco de su historia. Porque no se llamaba Bernabé, en realidad se llamaba José. Pero veamos un poquitito la historia. Hechos 4:36. Aparece el nombre de Bernabé por primera vez en la Biblia. Al menos este Bernabé, del que vamos a hablar ahora. Dice, entonces José. ¿Cuántos José hay acá? Levanten la mano los José. ¿Un José no hay? Bueno, ¿en serio? ¿No hay ningún José? ¿Juan José? ¿Juan Carlos? ¿Pasó de moda José? Ya nadie le pone José a los hijos. Jonathan. Wilson. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, ¿cuántas heredades tenía? Una. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Diga, generosidad. Ustedes saben, y si no lo saben, lo van a saber, pero seguro que lo saben, siempre la generosidad te abre puertas. ¿Sí?
Dios tiene cierto agrado con los generosos, ¿sí? Los generosos siempre son destacados en Dios. Pero acá vemos a este hombre que solamente tenía una heredad y la vendió y trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. O sea, una persona que tuvo entendimiento en el momento de lo que estaba pasando y la urgencia que ameritaba que ellos actuaran de esa manera. Diga generosidad. Pero más adelante encontramos que ya Bernabé comenzó a tener una participación mucho más efectiva, ya fue reconocido por los demás apóstoles y demás. Vamos a Hechos 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién? Saulo. Saulo, recién convertido, todavía era una amenaza. ¿Sí? Quienes lo conocían, nadie se le quería arrimar. Pues hasta hace poco estaba metiendo preso a los cristianos. Hasta hace poco fue parte de matar a Esteban a pedrazos. ¿Sí? Todos le tenían miedo, dice, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé fue, dice, y tomándole, lo trajo a los apóstoles y él mismo le contó, testificó acerca de Saulo, cómo Saulo había visto en el camino al Señor y el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé no solo muestra generosidad, sino en este momento la valentía. Nadie se animaba a ir a hablar. Él fue a buscarlo a Saulo. O sea que encontramos que él hace lo que nadie quiere hacer. Dios está buscando gente que haga lo que nadie quiere hacer. Todos buscan hacerlo fácil. Pero hay quienes Dios elige y por su valor se destacan y hacen lo que nadie quiere hacer. ¿Sí? Si fuera fácil, todos lo harían. Por eso alguien se tiene que arriesgar. Y los que se arriesgan, los que hacen de pronto cosas que la mayoría no quiere hacer, esas personas son destacadas, reconocidas. ¿Sí? Por eso, cuando hay ese movimiento puntual, ¿sí?, manifestó valor y determinación para aceptar, recibir e integrar a un nuevo discípulo. Diga consolidación. ¿Conoce esta palabra? ¿Cuántos conocen esta palabra? Diga consolidación. Si nosotros no tenemos la capacidad de integrar, Bernabé no juzgó la vida pasada de Saulo. Bernabé no se puso a mirar los errores y lo que Saulo había hecho anteriormente, que era grave. Había participado nada más y nada menos que en la muerte de Esteban. O sea que no venía de un lugar fácil. Sin embargo, manifestó valor y determinación para aceptar, recibir e integrar a un nuevo discípulo que se sumaba. Bernabé estaba de antes, sin embargo, lo llama y lo integra y se juega por él. Lo lleva a los pies de los apóstoles, más allá de la fama que él tenía. Se jugó por ese Saulo sin saber lo que deparaba la vida, ni el destino, ni lo que Dios tenía preparado para él puntualmente, más que destino. El destino profético. Testificó acerca de la vida y acciones de Saulo frente a los apóstoles. Por eso digo, cuando en Jerusalén se enteran de lo que estaba pasando en Antioquía, no envían a cualquier hermanito de buena voluntad. No. Envían a una persona que era generoso
y que era valiente para enfrentar los retos que venían por delante. Hay un mover en Antioquía, algo está pasando, hay muchos nuevos que se han incorporado, hay que hacer un trabajo rápido, y ahí fue enviado Bernabé. 11:23 dice: y Bernabé, llegó y vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era, verso 24, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sí? O añadida, como lo decimos también en otras partes. Bernabé fue enviado. Cuando llega se alegra de lo que está sucediendo porque hay un revuelo, muchísimas personas habían creído, multitudes se habían convertido a la palabra de Dios, al Evangelio. Él se alegra y reconoce la labor que están realizando. ¿Quién? Unos varones. Pero fíjate lo que provocó esos varones que eran anónimos. Un revuelo para que los apóstoles enviaran a Bernabé, y que Bernabé, que era un varón bueno, lleno del espíritu de fe, llegara y que se sumara a la tarea de los varones, y que el crecimiento se aumentara. Diga, y una gran multitud fue agregada al Señor. Les animó con propósito de corazón. Diga, propósito de corazón. Que permanezcan fieles. ¿Cómo les dijo? Que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amados, es difícil que alguien se mantenga fiel a Dios cuando no entiende propósito. Verso 25 sería, ¿no? 24 y 25, 23 y 24. Con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Las condiciones que Bernabé tenía eran la evidencia de ser un hijo de Dios. Por el trabajo que se venía realizando, se suma Bernabé y se provoca una rápida expansión. Una multitud es agregada y añadida. Pero la clave o el consejo principal que, por causa del propósito, manténganse fieles al Señor. ¿Sí? Por causa del propósito, con propósito de corazón. Cuando alguien sabe y tiene un propósito en su vida, entiende que hay un propósito de parte de Dios para su vida, mantenerse firme y fiel al Señor es la clave, es la evidencia. Verso 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Interesante cómo se amplía una iglesia orgánica. Sí, estamos hablando de lo mismo, la expansión. Después vamos a ir al otro paso, a la otra huella, pero estamos hablando del mismo punto todavía. Dice: después Bernabé fue a Tarso a buscar ¿a quién? A Saulo. No era el apóstol Pablo, era Saulo todavía. Pero él reconoció lo que había en Saulo. Por eso cuando lo presentó ante los apóstoles, él ya pudo ver en Saulo lo que otros no veían todavía. Entonces, al momento, no fue a buscar al súper ultra ungido, al más experimentado de todos. No. Fue a buscar a Saulo, un reciente discípulo. Sí, un reciente discípulo que tenía condiciones y que se iba fortaleciendo y creciendo cada día más, y que Bernabé reconoce en él esas condiciones. Por eso, cuando él ve que el crecimiento en Antioquía era indetenible, él se vuelve a buscar, se vuelve a Tarso, donde estaba Saulo, donde él era Saulo de Tarso, vino a buscarlo, y cuando lo encuentra lo trae a Antioquía. Bernabé, ¿qué es lo que hace? Estos varones están haciendo un trabajo espectacular. Necesitamos refuerzo. Vamos a buscar ayuda.
Diga, ayuda. Otra de las características de una iglesia orgánica es buscar ayuda. ¿En qué caballo te subiste para no pedir ayuda? ¿Cuál es el caballo de la soberbia en el que nos subimos para no reconocer que necesitamos ayuda? Por eso digo, los grandes de verdad son los más humildes. Los grandes de verdad son los que buscan ayuda. Los que dicen, no puedo solo. Hay mucho trabajo, no puedo. No dice, no, yo tengo capacidad, yo me arreglo. No, vamos a buscar ayuda. Diga, buscar ayuda. El apóstol, insisto, Saulo no era reconocido como apóstol, pero ya manifestaba condiciones para poder ayudar y enseñar. Pero por sobre todas las cosas vemos la humildad de Bernabé al reconocer la gracia que había sobre Saulo. Quizás Bernabé era evangelista, pero no enseñaba y necesitaban un maestro. Dice, bueno, yo para predicar y crecer está todo bien, pero necesitamos a alguien que comience a instruir la palabra. Vamos a buscar a Saulo, que tiene la palabra, tiene un fundamento. Dios le habló, le mostró, tiene un entendimiento más claro. Vamos a buscar ayuda. ¿Sí? Es más, Bernabé quizás hasta reconoció que Saulo era mejor que él para esta tarea. Esas son las condiciones, las muestras de una iglesia orgánica que reconoce al otro como mejor que uno. A nosotros nos cuesta reconocer que otro es mejor que uno. Nosotros queremos ser siempre los número uno, pero nos cuesta decir, che, no, aquel es mejor que yo, aquel lo hace espectacular. ¿Sí? Soberbio uno tendría que ser para decir, no, como predico yo no predica nadie. ¿Qué? 100.000 millones mejor que hay que uno. El tema es reconocer esa humildad. Es reconocer que aún de los más pequeños, a quienes todos los desechan, podemos aprender. Diga, podemos aprender. Verso 26. Lo fue a buscar a Saulo, se lo trajo para Antioquía. Fíjate lo que dice el 26. Y se congregaron allí todo un año con, no en la iglesia, con. Se congregaron allí con, diga con, no en, con la iglesia. Un año. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow! Ya comenzamos a ver los frutos de un trabajo excelente de discipulado. La segunda huella, diga consolidación. Ahora sí, vamos por la segunda huella, diga consolidación. Se había ganado mucha gente, había crecido demasiado, pero ahora había que consolidar. Ganar solamente es el 50%. Si no se discipula, no está bien hecho el trabajo. Y por lo tanto, lo que no está bien hecho se puede perder. De hecho que las estadísticas que acompañaron a la Argentina y a muchísimos lugares del mundo entero fue la inoperancia de la consolidación después de los grandes moveres que hubo a lo largo de la historia del Evangelio, donde mucha gente se acercó, pero no hubo consolidación y no quedó trabajo. Dirigí reuniones donde estuvo Carlos Anacondia, almorcé con él, cenamos, compartimos, me senté al lado, hablé con él, le preguntaba cosas, un hombre de Dios poderoso. En esas campañas, 600 personas recibieron al Señor. ¿Cuántas personas quedaron en las congregaciones? Pues se hizo una reunión unida y yo dirigí esa reunión.
¿Cuántas personas quedaron de las 600 que se ganaron esos días? ¿Cuántas? Tienen un número. Ninguna. Porque después de esa reunión nadie se ocupó de consolidar a los perdidos, a los recién convertidos, a los nuevos, a los bebés espirituales. Es como que vos tengas, las madres puntualmente van a entender mejor, tengas un bebé y lo dejes ahí en la cuna y te vayas. O sea, que él se levante, que se prepare la leche, que se cambie, que se bañe solo. ¿Así funciona? Hola. ¿Así funciona? No. Entonces, lo que no entendimos por años fue la consolidación. Estuve en la campaña con Luis Palau, también dirigí las reuniones, compartí con él, compartimos con mi esposa, juntos. También una cifra aproximada, y esto para decir un par de cosas de las que yo viví y fui parte. También de todas esas personas, no creo que más de 5, 6, 10 personas quedaron en alguna congregación. No hubo fruto. O sea, todo ese fruto y el esfuerzo, la inversión para mover un equipo de tanta gente, pasaje, hotel y el evento, lo que sucedió y todo lo demás, para que el fruto prácticamente se perdiera. Y eso, si lo llevamos al país y si lo llevamos al mundo, más o menos lo mismo. La iglesia siempre se abocó a ganar, 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 ganar. Pero no entendió la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Por eso hace años atrás, en 2008, cuando conocimos al apóstol Sojo, sí, nos hizo un clip para entender lo que es consolidación. Y acá vemos que ellos ya aportaban ese espíritu. La iglesia orgánica es una iglesia responsable, que no solamente da vida, aporta la vida y la transfiere, sino que también cuida lo que se logra. Dice, estuvieron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Amados, si nosotros nos quedamos solamente con que yo lo invité a la reunión, porque no estamos haciendo, no entendimos nada todavía. Primero, que hay que predicar el evangelio. Segundo, una vez que esa persona toma una decisión, hay que consolidarla a esa persona y hacer de ella un discípulo. Por eso, ellos trabajaron en el discipulado. Eran conscientes que del trabajo que había que hacer, conocían la asignación de ir y hacer discípulos, que no era solo ganarlos para Cristo, sino también la tarea se completaba consolidando, enseñando, capacitando, instruyendo a los recién nacidos en la fe que necesitaban atención. Diga, necesitaban atención. Una persona que recién conoce al Señor, que toma la decisión, y esto nos pasó a todos, porque cuando yo me entregué al Señor tampoco nadie me consolidó. Pero Dios envió sus ángeles, no sé qué, pero bueno, gracias a Dios, y hasta acá estamos. Pero fue por decisión propia. O sea, yo sabía que si no me iba a las reuniones, estaba frito, si no me congregaba, si no me involucraba en las tareas, obviamente nadie me iba a buscar a casa. No había celular, entonces me tenía que mover yo, tenía que involucrarme yo. Diga, involucrarme. Entonces ellos entendieron que necesitaban atención y que había que cuidar a los nuevos. Había que ayudarlos a crecer, darles herramientas espirituales. Lo que dijo el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en ellos, que tengan las primeras experiencias, las herramientas espirituales para funcionar. Le dedicaron un año, 1 o 2 veces por semana, los domingos, algunas horas. Diga, un año entero, todos los días. Muchas veces queremos crecer, pero no nos queremos sentar a aprender. Tenemos la escuela de discipulado. Todo el mundo queremos la escuela de discipulado. Cuando comenzamos, se llenó. Ya ahora, 70-30, dijo. Emocionales.
No tenemos entendimiento, amados. Queremos crecer y no hacemos nada para crecer. Están las herramientas y no las utilizamos. Hay que dedicarse, hay que comprometerse. Por eso ahí encontramos un Bernabé que no era nada todavía. No era nada todavía. Era un discípulo más. Pero el hombre se comprometió. Lo enviaron a Antioquía. Vio el trabajo, la expansión, que se habían sumado muchos. Lo fue a buscar a Saulo. Y con Saulo se dedicaron a trabajar todo un año con la iglesia, enseñándoles. ¿Amén o no amén? ¿Cuál es la tarea? Fíjate lo que dice Colosenses 1, 28 y 29. Dice lo siguiente: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tiene que ver con hombre y mujer, ¿eh? No es sexo, insisto. O sea, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? O sea, predicamos el Evangelio, enseñamos a fin de presentar a cada hombre a quien le estamos enseñando perfecto delante de Cristo. Amados, y la tarea fue tan bien hecha que a los discípulos se los reconoce por primera vez en Antioquía, se los llama por primera vez cristianos. Diga cristianos. ¿Por qué? Porque eran parecidos a Cristo, no en su apariencia, sino en su naturaleza. No eran parecidos a Bernabé y a Saulo. Los había formado de tal manera que ellos eran parecidos a Cristo. Y se los reconoce como cristianos por primera vez. Nosotros nos llamamos nosotros mismos cristianos. Esa no es la gracia. La gracia es que los demás puedan reconocer que soy cristiano. ¿Por qué? Porque porto una naturaleza, manifiesto una vida. Mis acciones, mis palabras y mis hechos hablan de quién soy y a quién sirvo. Hola. Qué tremendo. El trabajo fue tan bien hecho, por eso trabajaron un año entero, dándole palabra y palabra y palabra y palabra, enseñando, hasta que ese grupo creció, se fortaleció y se estableció poderosamente. Porque el trabajo no está bien hecho, no está completo si no hacemos la tarea, ganar y consolidar. La iglesia orgánica gana y consolida. Verso 27. Para lo cual, 11, 27. Sí, Hechos, bien. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Oh, santo. Ay, no me hizo quedar bien este hombre. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La tercera huella, diga, la tercera huella es generosidad. Un profeta, Ágabo, dice, va a venir un hambre fuerte sobre toda la región. ¿Sí? Y habló, dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre aquella tierra,
sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió. Fue eso lo que pasó. Ahora, la iglesia orgánica es generosa. Diga, generosa. Una de las virtudes, cualidades de la iglesia orgánica es su generosidad. La iglesia nace generosa y quienes se suman, el caso de Bernabé, que se sumó allá por el capítulo 4, portaban ese ADN y lo transmitían. Seguramente Bernabé les impartió esa experiencia y los animó a sumarse al desafío. Acá el profeta advierte que va a venir una gran hambre y los hermanos nos dicen, bueno, vamos a orar para cancelar el hambre. ¿Así fue? No. Va a venir el Espíritu dice, va a venir hambre sobre la tierra. Ay, oremos para cancelar. Si el Espíritu está diciendo que va a venir, y va a venir. No le vamos a cambiar la voluntad a Dios. Por alguna razón eso tenía que suceder, que no viene ahora el caso. Pero eso iba a pasar. Entonces, ante la situación que vendría de venir hambre a la tierra, ellos quisieron, conforme a lo que tenían, no a lo que no tenían, conforme a lo que tenían, ¿qué dice? Determinaron enviar socorro. Fíjate dónde dice eso, si me lo vas poniendo, por favor, verso 29. Determinaron enviar socorro, verso 29. Ahí está. Entonces, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Diga, determinaron. O sea, nadie les tuvo que impulsar, nadie les tuvo que insistir, nadie los tuvo que, vamos muchachos, hay que dar, hay que cumplir muchachos, porque no. Conforme a lo que tenía, determinaron, porque la generosidad es una determinación. La generosidad es una determinación, no es una obligación. No es que alguien te tiene que presionar o nos tiene que presionar para que seamos generosos. No. La generosidad es algo que yo me determino a hacerlo, sí o no. Punto. Si no me determino, simplemente no soy. Pero se determinaron a enviar socorro a los hermanos que iban a pasar por ese problema. Entonces la tercera huella, diga la tercera huella, es que generosidad. ¿Vamos bien hasta ahí? La enviaron esa ofrenda a través de Pablo y Bernabé. O sea, la fe, la pasión, el amor va más allá de buenas intenciones, sino de acciones concretas. Fíjate lo que dice 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. No amen de palabras. Yo te amo. No. Hechos. Vamos a los bifes. Amás, hace algo, demostralo. ¿Crees? Hace algo, ¿sí? O sea, de palabra. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho. Diga, en hecho. En hecho. Y en verdad. O sea, las acciones superan cualquier cosa. Yo puedo decir mucho, pero lo que va a impactar es lo que yo haga. ¿Sí? Lo que yo haga va a manifestar realmente cuál es la entrega. Y la última marca que vamos a ver en esta iglesia de Antioquía es la marca del envío. Diga el envío. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 1 en adelante. Y vamos a ver cómo la iglesia crece. En poco tiempo hay un desarrollo espiritual fuerte. ¿Por qué? Porque hubo un año ininterrumpido donde se estuvo enseñando. Y estamos hablando que todavía era Saulo, Todavía no había sido reconocido ni como apóstol. Saulito a secas nomás. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé,
Está contado como un profeta o un maestro. Simón, que se llamaba Níger, que en otra traducción le decían el negro. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Había hombres interesantes. Dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Diga, los despidieron, los enviaron. Cuarta huella: el desarrollo de una iglesia orgánica y efectiva. Predicar el Evangelio, pasión o compasión por los perdidos. Segundo, la consolidación. Tercero, la generosidad. Cuarto, el envío. Diga, enviar. ¿Sí? El envío a la obra de Dios. Mientras adoraban en el Espíritu les habló: aparten, separen a Bernabé y a Saulo, a hombres que manifestaron un compromiso claro y serio con la obra de Dios. ¿A quiénes Dios apartó? A Bernabé y a Saulo. Fíjate que Bernabé va primero. ¿Sí? Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque Saulo todavía era un pichoncito. Estaba ahí en preparación. Pero dice, prepárenme a estos hombres que habían marcado una diferencia, que se habían comprometido con la obra, quienes, dejándolo todo, se reunieron en Antioquía y por un año le estuvieron enseñando a la iglesia que estaba en Antioquía. Por eso, a la hora de levantar, de reconocer, de separar a alguien para la obra del ministerio, ¿a quién el Espíritu llamó? A Bernabé y a Saulo. Entonces, qué interesante, amado, es saber que nada de lo que nosotros hagamos para el reino de los cielos, ¿sí?, está sucediendo en un ámbito donde Dios ignora. No, Dios está poniendo los ojos sobre aquellos que se comprometen más hoy que en cualquier otro tiempo del mundo, más hoy que nada en la predicación, en la consolidación, en la generosidad y en la predicación del Evangelio del reino de los cielos. Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos. Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos. Diga, comprometidos. Qué interesante. Sepárenlo para la obra para la cual ya los llamé. O sea, no es vengan que van a improvisar. No. Vengan a hacer aquello para lo cual yo ya los llamé. O sea, cuando Dios nos llamó, ya nos puso un propósito. Ya nos dio en claridad lo que teníamos que hacer. Por eso cuando nos separan simplemente es para que tengan el respaldo ¿de quién? De la iglesia. Diga, de la iglesia. Entonces dice, ayunando y orando le pusieron las manos. O sea, lo despidieron, los enviaron. No fue por impulso o por rebeldía, fue por envío, por reconocimiento, por testimonio. La única forma de que yo me vaya de un lugar es a través de un envío. Si no, me voy fuera del diseño de Dios. Es porque soy inmaduro, rebelde, porque no entendí nada. Que es peor aún, porque la ignorancia no es inocente. La única forma, el crecimiento real y concreto de Dios en la iglesia es por medio del envío, del reconocimiento. Una iglesia que ora, que ayuna, que le impone las manos y que los despiden, los envían para que vayan y lleven fruto. Vemos que Bernabé y Saulo comenzaron luego un viaje misionero. Luego involucraron al sobrino de Bernabé, Juan Marcos, quien se sumó. Sí. Y que se dice que ese sobrino de Bernabé fue el que escribió el Evangelio de Marcos. O sea, interesante. Digo, cuando la gente se compromete en el reino de los cielos, funciona.
Estas 4 marcas que la iglesia mantuvo fue vital: ganar, consolidar la generosidad y el envío. El envío. El envío, diga el envío. Dios está buscando gente para enviar. Dios está buscando gente. Dios está buscando gente para enviar. Ay, no, pero yo estoy tan cómodo. Qué lindo que estar acá. Qué cómodo que estoy. ¿Estás corriendo peligro? Es más fácil quedarse. Pero Dios necesita gente para enviar. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser enviados? ¿Cuántos? Mira que yo siempre decía, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor, acá está, papá, acá contá conmigo. Hasta que un día llegó. ¿Te acordás que vos dijiste tantas veces que te hiciste el guapo? Bueno, vamos. Vamos para Comodoro ahora. Ay, no. Diga, me están buscando. Amados, nosotros hicimos del Evangelio una estructura que poco a poco, mientras nos vamos acercando a la iglesia orgánica, se va a ir desbaratando. Va a caer toda esa estructura que hemos hecho humanamente hablando y que hemos muchas veces complicado la salvación de las personas, cuando en realidad es simple. Cuando nosotros nos disponemos a hacer la obra de Dios, es simple. Romanos 10:8, fíjate lo que dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Listo? Si confiesas y crees, sos salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es sencillo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación es a un paso de confesión, nada más. Después viene el proceso de discipular, que es ahí donde entra el grueso de la cosa. Pero sigue diciendo Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien va a declarar fe si no hay nadie que le predique? No han creído todavía. ¿Y cómo creerán si todavía no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, alguien tiene que hacer la tarea. Para que crean, alguien tiene que invocar. ¿Sí? Para que crean, alguien tiene que hablar para que oigan. ¿Sí? Tiene que haber, y para que oigan tiene que haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Todos están enviados a predicar el Evangelio. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso, amados, la iglesia no hace obra de caridad. Eso tenemos que tenerlo en claro. Aunque hacemos cosas, muchas veces damos al necesitado, o sea, hacemos, pero esa no es la función de la iglesia. No es la caridad la función de la iglesia. La función de la iglesia es predicar el evangelio y discipular. Obviamente, si en el proceso hay alguien con necesidad, se le dará una ayuda. Pero no es esa la función. Es más, como iglesia no estamos para dar pescado, sino para enseñar a pescar. Porque el mismo Dios que provee a uno, le provee a otro. Si yo creo, la provisión me va a llegar. Si yo creo y actúo de acuerdo al diseño de Dios, todo va a llegar. Ahora, si yo aplico a mitad, eso es otra cosa. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por eso, amados, la tarea que nosotros tenemos que realizar es llevar la paz. Diga, ser portador de la paz. Yo tengo que llevar la paz a otros. Cuando yo llevo la paz a otros, amados, es porque primeramente estoy viviendo en esa paz. Estoy disfrutando de esa paz. ¿Sí? Entonces la puedo manifestar, transferir, por una cuestión de conexión, ¿sí? Ser portador. Por eso, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, las buenas noticias. El mundo necesita escuchar buenas noticias, porque está plagado de malas noticias. Todo el tiempo, ¿eh? Noticiero que usted busque, están hablando de un problema. Que mataron a uno, que robaron a otro, que violaron a este, que descuartizaron a otro, que el político, que la devaluación, que el dólar, que esto, o sea, amados, no hay buenas noticias. Las noticias son todas negativas. Parece que noticia es lo malo, no es bueno. Sí, que haya gente con salud, con trabajo, que nazcan los niños perfectos, sin problema, no es noticia eso. O sea, tiene que haber algo malo para que sea noticia. Ese es el mundo en el que estamos. Pero nosotros, aunque estamos acá, no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra. ¿Y nosotros somos portadores de qué? ¿Y de qué? Y de buenas noticias. De eso se trata el evangelio, una buena noticia. Hay salvación para vos, hay paz para tu vida. Hay paz para tu familia, ¿sí? La tarea final y completa, amados, va a estar a la vista. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, ya apóstol y ya funcionando. 2 Corintios 3, 2 y 3, dice: la única carta, pues le viene diciendo, ¿qué tengo que mandarles una carta de reconocimiento? No, dice, mira, el verso 2 dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes. Si yo tengo que recomendarme a mí mismo, yo no tengo que enviar una carta de recomendación, o alguien tiene que mandar una carta de recomendación a mí, o a mi esposa, a mi familia, sino ustedes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La única carta de recomendación son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Una iglesia orgánica son hombres y mujeres que se transforman en una carta viviente. Diga, carta. Todos van a leerte. Todos van a leerte. Todos te van a leer. ¿Sí? Fíjate lo que dice en el verso 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. La efectividad del ministerio que nosotros hoy tenemos acá entre ustedes está en ustedes. Sí, el resultado de nuestro ministerio son ustedes. Cuánto han crecido, cuánto han madurado, cuántos están enfocados en el propósito, el resultado de lo que habremos hecho.
Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en piedra, sino en corazones humanos, corazones de hombres, ¿sí? Por eso es importante, amados, la carta no se escribió por mano humana. Dios escribió en tu corazón y en el mío lo que tenemos que manifestar. O lo tenemos o no lo tenemos, pero ya no hay más duda. Necesitamos saber que somos el resultado del trabajo de alguien. Y que si nosotros somos efectivos en el resultado, mañana lo seremos cuando nos toque a nosotros edificar a la iglesia o ser parte de un ministerio. Cuando nos toque a nosotros hacer la tarea de edificar al cuerpo de Cristo. La muestra de la tarea completa, dice, son ustedes. Son el resultado y el testimonio. Son cartas leídas por todos. Que la gente cuando diga y los mire a ustedes, diga, no me diga nada, vos sos el viento de cambio. Parece que hay gente que sí, parece que gente que me lo ha dicho, Hay gente que me lo ha dicho. Gente que no es de acá de Comodoro y cuando ha llamado por teléfono o ha hablado con alguien de ustedes, dice, che, son el fiel reflejo de ustedes. O sea, no hablo con vos, pero hablo con gente que maneja el mismo lenguaje. ¿Sí? Es evidente que son parte, que son uno. Y de eso se trata la iglesia, lo que vimos en primera de Colosenses 1:10. Piensan lo mismo, hablen lo mismo, tengan el mismo sentir, el mismo parecer. ¡Wow! La evidencia de la vida de Cristo en nosotros. Diga, tengo que mantener el enfoque. Ya vimos las 4 características de la iglesia, pero ahora mantener en el enfoque. 2 Corintios 4:16, termino. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Diga, me renuevo. ¿Qué es renovarse? Hacerse nuevo todos los días. Hacer algo de nuevo. Diga, de nuevo. ¿Sí? Un renuevo es ser nuevo permanentemente. Ser nuevo. No dejar arrastrar cosas y que seguimos con el pasado. Lo que me hicieron, lo que me dejaron de hacer, cortémosla con eso. Ya está. Diga, ya está. ¿Cuántos estuvieron hace 3 domingos atrás por ahí que hablamos de eso? Ya está, hermano. Está en nosotros cortar con nuestro pasado y mirar hacia adelante. Si nosotros seguimos arrastrando mochilas y situaciones, vamos a estar estancados. No vamos a funcionar. Y es lamentable porque Dios ya te puso y te llamó con dones, talentos y habilidades para que funciones. El hombre interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y acá está el enfoque. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En las cosas temporales? ¿En las cosas que suceden día a día? ¿En las cosas perecederas de la vida? ¿O en las cosas eternas? ¿Dónde está nuestro enfoque? Y muchas veces nos damos cuenta, amados, que el enfoque no está en lo donde debería de estar, en las cosas eternas. ¿Qué estamos edificando? ¿Sobre qué estamos construyendo algo? Amados, mirá que ya fuimos alertados. Si construimos una casa puede ser muy bonita, pero si está sobre la arena, viene la tormenta y se la lleva. En algún momento la tormenta va a llegar y va a golpear con ímpetu y esa casa se va a caer. O sea, no es una alternativa, no es mala onda.
No. Se trata de que el Señor nos advierte sobre qué estás construyendo, sobre qué fundamento estás edificando tu vida, tus relaciones, tus vínculos, tu proyecto, tu mañana, tu futuro. ¿Para dónde querés ir? ¿A dónde querés llegar? ¿Cómo lo estás construyendo? ¿Cuáles son tus bases, tus fundamentos para hacer lo que estás haciendo? Amados, cuidado. O sea, en 45 años vimos demasiada gente sufrir porque se equivoca. Por rebeldía, por desobediencia, por ignorancia, por lo que sea, se equivoca. Gente que perdió tiempo, años de vida, se le fueron años. Los mejores años los vivieron conflictos. Los mejores años los vivieron en conflicto, en problemas, enredados, en cosas. Y se le fueron los mejores años. Amado, qué pena cuando uno conoce a Dios. Dios te sana y te liberta y punto. ¿Sí? Yo conocí a Dios a los 15 años, una familia en conflicto, pero cuando conseguí, lo primero que entendí era perdonar y ser libre. Perdonar y amar fueron las básicas cosas que necesitamos conocer como hijos de Dios. Perdonar lo que había pasado, perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, perdonar todo, listo, perdono, listo, ya está. No tengo problema, no tengo conflicto con nadie porque quiero crecer, quiero avanzar, quiero desarrollarme en la vida. Por eso a los 20 años, 21 años, por ahí me reconocieron como diácono. Fue uno de los diáconos más jóvenes que tuvo esa congregación en aquel momento. ¿Pero por qué? Porque mantuve una conducta y me vieron responsable. Que servía, que trabajaba, que me comprometía. Estaba para sumar. Amados, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Dejemos de mirar las cosas superficiales. Amados, todo es pasajero, todo. Todo. Tu vida, tu salud, nuestra salud, todo es pasajero. Muchas veces nos creemos inmortales nosotros. Yo viví 150 años. Te aseguro que no. ¿Sí? El tema es el día a día. Diga, mantengamos el enfoque no en las cosas temporales, sino en las eternas. Y por último, y terminamos, tenemos el ministerio de la reconciliación. La iglesia orgánica, por eso digo, la iglesia orgánica mantiene el enfoque. La iglesia orgánica es una carta leída. La iglesia orgánica es la que predica, la que anuncia, la que se compromete, la que es enviada. La iglesia orgánica es la que tiene el enfoque claro en las cosas eternas. Y por último, la iglesia orgánica tiene el ministerio de la reconciliación, no de juicio. Qué interesante que a Bernabé no le importó los pecados de Saulo, el mal testimonio, el pésimo testimonio que portaba Saulo. A Bernabé no le importó eso. Si Dios lo llamó, listo. Saulo, vení conmigo, vamos a enseñar a Antioquía. Hay mucho laburo allá, vamos, te necesito. Dios puso algo en tu vida. O sea, Bernabé fue bravo, fue picante, fue. ¿Sí? Pero también un ser humano, con errores y fracasos seguramente, pero para Dios fue una persona importante. Y antes de... Poneme Hechos 14:14, por favor, simplemente para que entiendan esto. La iglesia del primer siglo reconoció a Bernabé como apóstol. Aquel hombre que sembró la única propiedad que tenía, aquel hombre que se discipuló a los pies de Pedro, de todos los primeros discípulos, que luego tuvo el valor de enfrentar a Saulo y de traerlo cuando nadie lo quería hacer. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, eso nomás. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Ese muchacho que un día sembró generosamente, ese muchacho que creció y se involucró,
Ese muchacho que un día dijo, nadie quiere ir a ver a Saulo, yo voy, vení, lo voy a consolidar yo. Nadie lo quiere consolidar a Saulo, mirá qué perlita se ganó Bernabé. Nadie lo quiere consolidar, yo lo consolido, vení. Venite conmigo. Ese hombre fue reconocido apóstol. ¡Wow! Que no es poca cosa que en aquel tiempo lo reconocieran como apóstol. Era un hombre lleno de Dios, un hombre generoso, un hombre sin ningún tipo de complejos ni de superioridad. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso hay mucho que aprender de Bernabé. Pero terminamos con esto. 2 Corintios 5 y 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, vieja criatura es. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No. ¿Cómo dice? A ver, está mal. A ver, ¿cómo dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga nueva. Nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amados, en Cristo fuimos hechos nuevos. Pero nosotros seguimos arrastrando lo viejo. Él nos perdonó nuestro pasado, pero nosotros lo vivimos recordando. Él sanó todo lo que nos hizo mal, pero seguimos recordando los daños que nos han hecho. ¿Se acuerdan que el amor, una de las cosas era no vive recordando las cosas de lo malo que le han hecho? El verdadero amor olvida, perdona, sana, avanza, crece, se manifiesta. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Diga, identidad. Somos nuevos en Cristo, somos nuevos. Las cosas viejas pasaron. Diga, las cosas viejas pasaron. O sea, el único que recuerda el pasado es el diablo y vos. Ahora, si nosotros dejamos de recordarlo y avanzamos, porque entiendo que en Cristo soy una nueva persona. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y llevo en mi cuerpo las marcas, o sea, las evidencias de que Cristo vive en mí. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para alcanzar a Cristo. O sea, no había otra cosa más importante para el apóstol Pablo que alcanzar a Cristo. Los títulos, los honores, los reconocimientos, la fama, el poder, la autoridad que tuvo por años, todo lo tuvo por basura para alcanzar a Cristo. Porque el logro más grande es alcanzar a Cristo, ser como Cristo. Diga, las cosas viejas pasaron. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, lo que veníamos diciendo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Diga, reconciliar. Los que están perdidos hay que reconciliarlos con Cristo. No hay que ir a juzgarlos. Así que, diga, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? El embajador, ¿qué hace? Representa, está en un lugar que no es su país,
representando a su país. Fue enviado como embajador a otro país para que en ese país represente a su país. Ahí tiene que dar a conocer el idioma, la cultura, la fe, la bandera y todo lo que tiene que ver con Argentina. Las tradiciones, todo. Ahora, si nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros no estamos acá en la tierra para hacer lo que más o menos me parece que tiene que ser. No. Un embajador no está para decir, a ver qué puedo hacer. No. Se le da las directivas claras de lo que tiene que hacer. Un embajador fue puesto por un gobierno para que cumpla tal y cual función. Y el que no haga conforme a lo que se le fue mandado a hacer, se lo saca y se pone a otro. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, cuando nosotros portamos el mensaje de la reconciliación, es como si Dios mismo estuviera diciendo ese mensaje a través tuyo y a través mío, a través de la iglesia orgánica, que manifiesta una vida, una naturaleza. Dice, y al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Diga, fui hecho justicia. Al que no conoció pecado, se hizo pecado, para que a través de esa obra en la cruz, nosotros pasemos a ser justificados y portamos la justicia de Dios. Diga, la justicia de Dios. Tremendo, amados. Una iglesia orgánica es una iglesia viva que representa, manifiesta y conserva esas virtudes naturales de la esencia de lo que fue en su comienzo esa iglesia que tenía un corazón generoso, que amaba las vidas, que aunque eran perseguidos, iban predicando el Evangelio. Mientras iban, predicaban el Evangelio. Alguien puede decir, no, mirá que me están persiguiendo, mirá si voy a tener tiempo para predicar yo. No, papá, si tu razón de ser en la tierra es para que prediques. Amados, el día que nosotros perdemos la razón de ser, nos vamos, porque el que nos junta desparrama. O sea, Dios no es sentimental, Dios no es emocional. A Dios no le damos lástima, digo por si acaso, que porque pongamos cara de cordero degollado, Dios va a decir, bueno, pobrecito. No. Ese Dios me entiende. No, Dios te entiende que sos un cabezón. Que tenemos que involucrarnos en las tareas que Él nos ha involucrado. O sea, ¿somos iglesia o no somos? Definamos, amados, ¿qué somos? La iglesia orgánica es la que manifiesta esa vida y esa naturaleza por medio de sus acciones concretas. Ama al perdido, lo consolida, es generoso y aporta para el envío de aquellos que se van a extender la obra. Sí. Y que siempre Dios va a elegir a aquellos que están más comprometidos. Dios no busca vagos. Dios no está buscando vagos, ni a gente que no esté comprometida en la obra de Dios. Porque hace mucho ya vos no tenés nada que hacer, vení, sumate al equipo. No, eso no es idea de Dios. Dios siempre llamó a personas altamente comprometidas. Cuando llama a Pedro estaba pescando, estaba haciendo su tarea. ¿Sí? Y dice, vení que te voy a hacer pescador de hombres. O sea, Dios no se fue a buscar un vago, ni a alguien perfecto, porque lo llamó a Mateo, que estaba recaudador de impuestos, que no era bien visto. No sé si era argentino o qué, pero estaba ahí, tipo, cobrando los impuestos.
Y aparentemente metía la mano ahí en la lata. Pero sin embargo, Dios llamó. No llamó a gente perfecta. A los que llamó los perfeccionó. ¿Sí? Y fíjate que les decía un mensaje tremendo, les decía Jesús. ¿Sabes qué les decía? Sígueme. Y se iba. Y los tipos dejando todo se iban atrás de Jesús. Porque cuando vos entendés quién es el que te está llamando, ¿por qué vas a estar luchando contra la corriente? Si Él me está llamando para cosas grandes. Él te está llamando para ser usado por Él. Él quiere que seas un representante de esa iglesia orgánica, viva, que se mueve, que se desarrolla, que funciona, que ama. Amén.